Buen día, hermanos. Que tengan un bienaventurado día del Señor. Como les dije la semana pasada, el domingo pasado, estamos con esta nueva serie de sermones sobre las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a arrancar con la primera disciplina, que es la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Algunos ya conocen un poco mi historia de conversión. Saben de que hubo un tiempo en que yo era ateo. Y que en realidad era ateo por conveniencia. No me convenía pensar que había un Dios que era justo y santo y castigaba el pecado. Un Dios que determinaba qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, muy conscientemente decidí ser ateo. Y curiosamente fue estudiando para el colegio algo relacionado con las ciencias naturales, que empecé a ver lo inevitable, que todo el universo estaba creado con una perfección, evidentemente con un diseño, que no podía haber sido fruto de la casualidad de una gran explosión, que, no sé, unos átomos explotaron y casualidad después surgieron las lunas, las estrellas, el cuerpo humano con todo un orden y todo hecho de tal manera que funcionara como funciona y que haya vida. Todo eso, dije, no, me está diciendo que esto fue diseñado por un ser que tiene vida, que es inteligente, un ser superior, por un Dios. Y cuando fui confrontado con eso, no pude hacer más que rendirme ante ese Dios. Pero empezó un problema, que era decir, ¿y ahora qué sigue? Porque si ese Dios existe, bueno, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo puedo? ¿Espera Él algo de mí? ¿Cómo sigue la cuestión? Era volver a este dilema, decir, si ese Dios determina el bien y el mal y lo va a castigar, ¿qué pasa después? Afortunadamente, gracias a Dios, en esa misma época mi familia estaba empezando a ir a la iglesia. No iban a una iglesia específica, en realidad cada domingo era visitar una iglesia distinta. Así que, y notaba yo diferencia entre una y otra, pero notaba que había una sola cosa en común, que era la Biblia. Sí o sí lo que decían tenía que venir de la Biblia. Por ahí decían alguna cosa rara, pero algo tenía, la fuente era obvio que tenía que ser la Biblia. Entonces yo dije, bueno, entre que estoy yendo a un montón de iglesias y noto la diferencia, vamos a la fuente, vamos al origen, vamos a la Biblia. Así que agarré la Biblia, que no era mía encima, era una Biblia de mi madre. Agarré esa Biblia, unos meses después me regaló mi primera Biblia, que todavía la tengo en mi biblioteca, subrayada, así, todo era importante, así que está subrayada con muchos colores. Pero en esa Biblia empecé a leerla. Al principio no sabía por dónde empezar, pero agarré uno de los sermones que escuché en una de las iglesias, tenía que ver con la historia de Jacob, me llamó la atención y dije, bueno, vamos a ir leyendo para saber cómo termina esta historia. Dije, bueno, pero esta historia tiene una historia antes que está relacionada. Dije, bueno, vamos a empezar Génesis 1. Y Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, pasamos por Abraham, Isaac, Jacob. Cuando me di cuenta ya estaba en Éxodo y estaba leyendo Moisés y se me complicó cuando llegué a la parte de la lepra y los sacrificios, ahí como mucho detalle, muy, muy enredado, pero así empecé y después leer los evangelios, Lucas, y ya cuando te das cuenta, en un par de años me había leído toda la Biblia, medio así en desorden, pero tenía una idea general. Pasaron 3 años hasta que encontré una iglesia donde congregar definitivamente, una buena iglesia. Pero para entonces ya estaba afianzado en la fe y no había sido tanto por una enseñanza, porque alguien me discipulara, sino que había sido Dios que me enseñó directamente desde su palabra. Era sentarme a leer la Biblia todos los días en casa. Había domingos que no íbamos a la iglesia, había domingos que íbamos a una iglesia y después al otro domingo íbamos a otra, entonces no había una continuidad, nadie que me dijera, che, te quiero discipular, no se llegaba a dar eso. Así que yo dependía exclusivamente de la Biblia. Ahora, mi conversión fue en ese tiempo y fue durante la adolescencia, una época crucial en la vida, donde podés disparar para cualquier lado. Un filósofo español dice, que no es creyente, pero dice algo que es muy cierto, que entre los
12 y 20 y tantos años es cuando uno toma esas decisiones que te van a afectar para toda la vida. Y la verdad es que si no hubiese sido por que Dios me guardó y me puso la Biblia y el deseo de leer la Biblia, no sé para dónde hubiera terminado yo. Porque había de todo donde yo estaba. Podría haber terminado para cualquier lado. Pero fue la Biblia lo que me mantuvo firme en el Señor, lo que me dio la fe, lo que me dio la salvación, lo que me dio el crecimiento espiritual. Cuando uno escucha otros testimonios, siempre la Biblia está ahí presente. Es la clave para el crecimiento espiritual. No hay manera de conocer a Dios si no es por medio de lo que Él dijo de sí mismo y sobre todas las cosas en la Biblia. Entonces, la Biblia es realmente de suma importancia para nosotros los creyentes si queremos crecer, primeramente si queremos conocer a Dios y segundo si queremos crecer espiritualmente, si queremos saber cómo vivir. Vamos a leer entonces la Biblia. Vamos a Salmo 19, el Salmo 19, que es un salmo que justamente exalta la revelación de Dios. Así dice la palabra de Dios en el Salmo 19, para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Este salmo tiene una estructura que consta de 3 partes y van a ser las partes en las que vamos a analizar a lo largo del sermón. Primero nos habla de la revelación general de Dios en su creación, en los versículos 1 al 6. Y luego nos habla de la revelación especial de Dios en su palabra, en los versículos 7 al 10. Y por último, en los versículos 11 al 14, tenemos una plegaria del creyente que escudriña las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a la primera parte de este salmo, la revelación de Dios en su creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, es decir, todo el universo, todo lo que existe, el espacio exterior, los planetas, las estrellas, la naturaleza de este mundo, nuestro propio cuerpo, nuestra biología, todo lo que existe nos habla acerca de Dios, nos apunta hacia Él, algo nos enseña acerca de Dios. Por una simple razón, Dios creó el universo. Todo lo que existe fue creado por Dios, fue diseñado por Él. Entonces todas las cosas de alguna manera nos hablan acerca de Dios. Nos hablan de su diseño, nos hablan de su gran inteligencia, nos hablan a grandes rasgos de que este mundo fue creado por Dios y de que ese Dios
creó las cosas con sabiduría, con un diseño, y algunas cuestiones acerca de la gracia de Dios, de su amor y misericordia, también podemos llegar a vislumbrarlas observando la creación. Toda la creación de una u otra forma nos cuenta acerca de Dios, nos apunta hacia Él, para que en definitiva busquemos conocer más a nuestro Dios. Pero asimismo, la creación no está diseñada para contarnos todo acerca de Dios, sino solamente algunas cosas. Ciertas cuestiones, conocimientos generales acerca de Dios. Por eso se la suele llamar la revelación general de Dios. El conocimiento que podemos tener de Dios a través de estudiar la naturaleza, el universo, al estudiar física, matemáticas, biología, lo que sea que estudiemos que tiene que ver con estudiar el universo, la creación de Dios, todo ese conocimiento nos da una vista general acerca de Dios, una idea general. No nos dice todo, hay cosas que no las podemos saber solo mirando a la creación. No obstante, ese conocimiento que nos da la creación es suficiente para que todos nosotros podamos decir, definitivamente hay algo más. Definitivamente hay un Dios. Y aunque es común escuchar hoy a algunos ateos decir, yo me hice ateo estudiando ciencia, el testimonio histórico es que la mayoría de los científicos, a lo largo de los siglos, e incluso hoy, no son ateos. Solo fijémonos los premios Nobel por alguna innovación, algún descubrimiento científico. Si no son judíos, son cristianos. Y solo una minoría son ateos. Pero una minoría muy, muy chiquita. Hay una anécdota muy interesante de un agnóstico que viajaba en un tren y se topa en la cabina donde estaba viajando con un hombre leyendo la Biblia, y él lo critica y le dice, ¿cómo puede creer en esos mitos en esta era moderna? Ya está probado científicamente que todo eso de la Biblia es una farsa. Y el hombre empieza a explicarle cómo la Biblia realmente es verdadera, que la ciencia no la contradice. El tipo se queda muy impactado y dice, quiero seguir conversando con ustedes sobre esto. El hombre ya se tenía que bajar, el hombre de la Biblia había llegado a la parada del tren y tenía que bajarse. Entonces él le da su tarjeta. Dice, bueno, contáctame, este es mi número. Cuando el viajero mira la tarjeta, había hablado el hombre de la Biblia, era nada más y nada menos con Luis Pasteur. El que sabe un poco sabe que Luis Pasteur fue un científico muy importante. De hecho, el que nos explicó un proceso que hoy llamamos en honor a él pasteurización. La creación nos habla acerca de Dios. Nos da un conocimiento general acerca de Dios. Nadie puede decir que no tenía forma de saber que había un Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos dice algo al respecto en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos 18 al 20. Así dice Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primeramente, para que entendamos el hilo de ese discurso de Pablo, nos viene diciendo que él va a ir a Roma a predicarles a los creyentes que están en Roma, y lo va a hacer porque no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios por medio de la fe y para la fe. Y después nos dice por qué es importante eso. Y ahí viene lo que dice en el versículo 18. ¿Por qué es necesario que escuchemos el Evangelio y todo el consejo de Dios en toda la palabra de Dios? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Quedamos sin excusa. Es necesario que escuchemos el Evangelio y toda la Escritura, toda la palabra de Dios revelada por Él, porque a causa de nuestros pecados estamos bajo la ira de Dios. Pero Dios nos da la salvación. Pero eso lo podemos llegar a conocer solamente por medio de la revelación especial de la Biblia. Ahora, por medio de la revelación general de la creación podemos decir, bueno, hay un creador. Pero tenemos que empezar a buscar ese creador. ¿Y dónde lo buscamos? En las Escrituras. Nosotros nos hemos extraviado siguiendo nuestra mala inclinación y nos hemos deleitado y hundido cada vez más en nuestros pecados. Pero asimismo, la creación nos enseña algunas cosas sobre Dios, nos apunta hacia Él para que lo busquemos. Y aunque no esté diseñada para enseñarnos ciertas cosas acerca de Dios, Dios aún así dispuso que necesitemos de una revelación especial, que sea específica. Y esa revelación especial y específica es la Biblia, es su palabra. Dios decidió hablarnos por medio de sus profetas y apóstoles y que esas enseñanzas se escribieran y recopilaran en lo que hoy tenemos como Biblia. Y eso nos lleva a hablar de la segunda parte de este salmo, la revelación especial de Dios en su palabra. En los versículos 7 al 10 tenemos una serie de características de las Escrituras. Y si prestamos atención, en realidad, todo el Salmo, aunque arranca hablando de cómo Dios se ha dado a conocer, se nos ha revelado, y arranca diciendo que se nos reveló a través de la creación, solamente le dedica unos 6 versículos a hablar de la revelación a través de la creación. El resto del Salmo, que son más de 6 versículos, lo dedica a hablar de cómo Dios se nos ha revelado en su palabra y cómo esa verdad de las Escrituras es de suma importancia para nosotros. Lo que el Salmo nos explica en esta segunda parte es que la revelación especial de Dios a través de la Biblia es superior al conocimiento que podemos llegar a obtener de Dios por medio de la creación. Y nos colma de muchas bendiciones. Dice esta parte que la ley del Señor es perfecta, que su palabra, su testimonio es seguro, sus preceptos son rectos, sus mandamientos son puros, que el temor del Señor es limpio, que los juicios del Señor son verdaderos y justos, que es deseable. Todas esas características se refieren a la Biblia. Arranca hablando de la ley de Dios, pero después usa otros términos que son en realidad sinónimos. Cuando habla de el testimonio, los mandamientos, los preceptos, son otra forma de referirse a la palabra de Dios, las Escrituras. La revelación de Dios es superior, entonces, a la revelación de Dios especial en la Escritura. Es superior, es especial precisamente, y superior al conocimiento de Dios a través de la creación, porque es más específica. Nos dice de forma clara y precisa quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es nuestra situación, que somos pecadores, nuestro juicio y también cómo ser salvos y cómo vivir de una forma que agrade al Señor. Acá se hace referencia a la ley de Dios. Y la palabra ley en hebreo, Torah, también significa enseñanza. Cada uno de los términos que usa para hablar de la ley de Dios nos habla de alguna forma de un rasgo de las Escrituras y cómo ese rasgo es
parte de nuestra enseñanza y de nuestra instrucción para la vida. De modo que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido revelado de manera especial y específica en las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que Dios el Espíritu Santo inspiró para que nosotros las tengamos y para que nos deleitemos en escudriñarlas. No es en vano que Dios nos dio esa revelación especial. Nos la dio para que la tengamos, para que podamos conocerle de forma específica y para que podamos así tener la vida y todo lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada. Vamos a otros pasajes que nos hablan de un poco más de lo que es la Sagrada Escritura, de cuán especial es ella. Vamos a famoso pasaje, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 21. Segunda Timoteo 3, 16 Vamos a empezar en el 14 para tener un poco más de contexto. Dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Se refiere a Timoteo, persevera en lo que aprendiste de los apóstoles. Sabes que es verdadero porque fueron los apóstoles los que te lo enseñaron, los mismísimos discípulos de Cristo. Sabes que esto es verdad. Persevera en eso que te enseñaron los apóstoles. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras que enseñaron los apóstoles y a su vez quienes instruyeron a Timoteo en su infancia, que fueron su madre y su abuela. ¿Qué le enseñaron? Le enseñaron las Sagradas Escrituras. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras nos revelan el camino de salvación. Nos muestran que a esa salvación solamente podemos llegar por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, fuera de las Escrituras no podemos saber eso. Son las Escrituras las que nos enseñan que Dios quiere salvarnos y que esa salvación está en Cristo solamente y que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, tener fe en Él para ser salvos. Las Escrituras nos dan la salvación, nos dan la sabiduría para el conocimiento de Dios, de Cristo, para llegar a ser salvos. Pero no se queda ahí. No se queda en decirnos solamente lo necesario para ser salvos y no pasar por la ira de Dios, no ser castigados por nuestros pecados. No, nos enseña más, nos enseña cómo vivir. Y así continúa diciendo los siguientes versículos, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, íntegro, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su Espíritu Santo inspiró la Biblia. Esto no es simplemente que un grupo de hombres se juntó un día a poner por escrito sus opiniones acerca de Dios. Dijeron, bueno, para mí Dios es así. Para mí la religión es de esta forma. Empezaron a filosofar. No. Dios, el Espíritu Santo, impulsó a sus profetas y apóstoles para que dieran una enseñanza, la escribieran, que era registrada, para que nosotros la tengamos y podamos oír a Dios leyendo su palabra. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Cada cosa que dice es palabra de Dios. Cada detalle, cómo lo expresa, cada letra, el mínimo detalle. Todo está hecho a propósito por Dios para que podamos conocerle, para que podamos aprender de Él, ser enseñados por Él. Ahora, la Escritura dice que es útil. No solamente te da la salvación, sino que además te es útil para el resto de la vida. ¿Útil para qué? Para muchas cosas. Para enseñarnos, para instruirnos, para que aprendamos, para reprender, para corregirnos. Otras versiones hablan de redarguir o arguir. Tiene que ver con esta idea de argumentar
y presentar un contraargumento. Es decir, las Escrituras incluso nos van a confrontar, nos van a corregir, nos van a reprender. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos en justicia, para que sepamos cómo vivir rectamente, cómo vivir correctamente, con un objetivo, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea íntegro. No habla de perfección de no peco nunca, sino de integridad. Que seamos íntegros, intachables. Y a su vez, las Escrituras son útiles para enseñarnos, para que al fin y al cabo estemos equipados, capacitados para hacer toda buena obra, cualquier acto de bien. La Biblia nos enseña a vivir. Eso es lo que nos está diciendo. Hay una serie de bendiciones que uno obtiene por escudriñar las Escrituras. Como la Biblia es palabra de Dios, como la Biblia está realmente inspirado por Dios, leer la Biblia es leer como una carta de Dios escrita para nosotros. Por esa razón los creyentes debemos escudriñar las Escrituras. Es de hecho un mandamiento que escudriñemos las Escrituras. Deuteronomio capítulo 6, capítulo 6, versículo 6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, tenemos que meditar en las Sagradas Escrituras. Es un mandamiento de Dios que escudriñemos las Escrituras, que reflexionemos y meditemos en lo que dice la Biblia. A su vez, Cristo mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, reprendió a un grupo de falsos maestros, falsos porque eran hipócritas, porque en realidad enseñaban más o menos bien las Escrituras, pero eran hipócritas. Y Cristo los confrontó, y en Juan capítulo 5, versículo 39, cuando los confronta y los corrige, le dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, está diciendo, hacen bien en escudriñar las Escrituras, solo que tienen que hacerle caso a las Escrituras. Las Escrituras hablaban de Cristo, y ellos no querían creer en Cristo. No querían obedecerle. Pero cuando vemos toda la Biblia nos confronta y nos enseña acerca de la salvación y acerca de cómo vivir. Pero justamente el Señor no les reprocha que examinen las Escrituras, solamente les reprocha que no las obedezcan. Nosotros tenemos de Dios este mandamiento: debemos escudriñar las Escrituras, examinarlas, estudiarlas, leerlas en profundidad. Pero también esa lectura no debe ser para llenarnos de conocimiento, nada más, y ser muy intelectuales, sino que es para que las obedezcamos. De ese modo, vamos a saber cómo vivir. Ahora, escudriñar las Escrituras, leerlas continuamente, reflexionar sobre ellas y ponerlas por obra, obedecerlas, tiene bendiciones para nosotros. Bendiciones que tienen que ver con las características de las Escrituras. Y ahora sí, veamos más a fondo esto que nos dice el Salmo 19 sobre estos rasgos que caracterizan a la Biblia. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Otras versiones, cuando hablan de restaura el alma, dicen que convierte el alma. ¿Qué es la conversión? Usualmente la gente puede definirlo como cambiar de religión. En realidad no tiene nada que ver con eso. Se puede manifestar de esa manera, pero la conversión no es sinónimo de cambio de religión. La palabra conversión tiene que ver con el verbo convertir.
Eso tiene que ver con una transformación, un cambio de estado, un cambio de esencia. Si ponemos agua en el freezer, se convierte en hielo. Si calentamos el agua en la pava, se convierte en vapor. Son los distintos estados del agua. La palabra conversión tiene que ver con un cambio profundo. Un cambio que en realidad solamente Dios puede provocar en nosotros. Nadie te puede convertir. Te pueden exhortar a convertirte, pero no te pueden convertir. Vos tampoco te puedes convertir a vos mismo. Tiene que ser Dios quien transforme tu vida. Y eso lo hace por medio de su palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura o convierte el alma. El cambio en nuestra vida, nuestra transformación, llegar a ser una nueva persona, puntualmente llegar a ser hijos de Dios, nuestra salvación, solamente puede producir si somos expuestos a la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios siendo explicada. No hay otra manera. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto en Romanos, la epístola de los Romanos, capítulo 10. Los versículos 11 al 17 nos dicen así: pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, en Dios, no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Somos salvos por conocer al Señor, creer en Él, clamar a Él por salvación, pero no hay manera de que lleguemos a acercarnos a Dios, a saber a quién invocar o qué pedir, si primeramente no sabemos nada acerca de ese Dios, nada de nuestro estado pecaminoso, y eso solamente lo sabemos por medio de la Biblia. La Biblia es la que nos habla de nuestro pecado, de nuestra condenación, de nuestra perdición, pero también nos habla de nuestra esperanza viva, una esperanza que no es fraudulenta. Nos habla de la salvación que es solamente por medio de Cristo, solamente por la fe en Él. Nos habla de la salvación que obra Dios en nuestras vidas. Nuestra conversión depende de la exposición de las Escrituras. Si no estamos expuestos a la Biblia, ya sea porque no la leemos o porque no la escuchamos, no hay forma de que lleguemos a la salvación. Todo testimonio que puedan escuchar, los testimonios que yo he escuchado de ustedes en las semanas pasadas cuando vino el grupo de Estados Unidos y pasamos casa por casa escuchando la historia de cada uno, todos esos testimonios tenían algo en común. La salvación vino cuando escucharon la Biblia. Y algunos testimonios fueron muy claves cuando decían necesitamos Biblia y no había. Donde iba no me hablaban Biblia, necesitábamos Biblia. Y cuando escuché la Biblia, conocí a Dios, llegué a la salvación. ¿Querés conocer a Dios? Andá a la Biblia. La Biblia también nos da sabiduría. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor en sentido de un temor reverente. Implica algo de miedo porque, estás ante la suma autoridad del universo, Dios. Sabes que no estás jugando con un niño, es Dios.
cuando te presentás ante tu jefe para pedirle un aumento, tenés un poquito de miedo. Bueno, estás presentándote ante Dios. Pero Dios no es alguien a quien temer con miedo aterrador porque es cruel. Es simplemente por la gran autoridad que es, que nace ese temor, pero es un temor reverente. Un temor que implica también amor a Él, y admiración, y reverencia, y desear honrarle. ¿Qué es este temor de Dios que nos da la sabiduría? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. O sea, el temor a Dios y el principio de la sabiduría están en conocer a Dios. Nuestra inteligencia y nuestra sabiduría está en conocer a Dios. Ahí comienza el camino de la sabiduría. Porque Él es el sabio por excelencia y la fuente de toda sabiduría. Un capítulo antes, en Proverbios, capítulo 8, versículos 13 a 14, nos da más detalle de en qué consiste el temor a Dios. Capítulo 8 de Proverbios, versículos 13 y 14. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia y el poder es mío, dice Dios. Cuando acudimos a Dios, estamos acudiendo a la fuente de toda sabiduría para la vida. Queremos ser sabios y prudentes para tomar buenas decisiones en la vida, en cualquier aspecto, en cualquier situación. Busquemos la sabiduría de Dios primeramente. Ahora, una de las cosas que nos enseña la sabiduría verdadera, que es la sabiduría de Dios, es que tenemos que aborrecer el mal, tenemos que apartarnos de orgullo, de arrogancia, de todo mal camino y de toda boca perversa. La sabiduría nos enseña que el temor a Dios implica apartarnos del pecado, buscar la santidad. Por eso la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, y el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Nosotros necesitamos sabiduría para la vida. Tenemos que buscar a Dios, que Él es la fuente de toda sabiduría. Su palabra nos enseña cómo vivir sabiamente. Versículo 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Esa rectitud que alegra el corazón tiene que ver con enseñarnos a vivir correctamente. Y si buscamos a lo largo de toda la Biblia, sobre todo libros que tienen que ver con la sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés, pero en realidad toda la Biblia nos habla de que la Biblia nos enseña a vivir rectamente, nos enseña a hacer lo correcto porque es lo correcto, pero también nos enseña que hacer lo correcto es gozoso, nos da alegría, nos hace dichosos y bienaventurados, nos lleva a la verdadera felicidad. No una felicidad como el mundo piensa. El verdadero gozo está en vivir correctamente como Dios manda. De hecho, el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 3, nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Obedecer a Dios no es algo pesado, agobiante, que nos desagrade. Muchas veces la gente dice, no, pero meterte en religión, en la iglesia, en la Biblia, eso es un listado de un montón interminable de nos. No hagas esto, no hagas aquello. Puras prohibiciones. Te limita tu libertad y no te deja vivir feliz. Hablemos de romper reglas. Rompamos las reglas de tránsito, crucemos el semáforo en rojo. A todo lo que da. ¿Qué es lo más probable que pase? Aparte de la multa, que va a ser alta.
y que si vamos a romper reglas no paguemos la multa. Bueno, después va a ser más alta todavía. Puedes causar un accidente, puedes matar a alguien, morir vos, terminar preso, no sé, pueden pasar muchas tragedias. Te para la policía, te quita el auto o el carnet de conducir. Las reglas están no para romperse, como dice el mundo, están para obedecer, pero porque nos protegen. Dios creó el mundo con sus leyes, las leyes de la naturaleza, para que funcione bien. Y asimismo nos dio su ley que nos enseña a vivir para que nos vaya bien en la vida. Entonces no es gravoso, no es tedioso obedecer a Dios. La tentación hace que parezca tedioso, pero en realidad nos lleva a vivir bien y nos da gozo, sobre todo cuando empezamos a ver los frutos de la obediencia. Es puro e iluminador. La palabra de Dios es pura e iluminadora. Nos da discernimiento, nos ilumina, nos abre los ojos para que podamos distinguir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 nos habla de cómo la enseñanza de las Escrituras nos da el discernimiento. Hablando de los que enseñan la palabra, dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. El aprender las Escrituras nos enseña a distinguir, a discernir, a diferenciar. Asimismo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22 nos habla también de la importancia de tener discernimiento. Examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Debemos examinar las Escrituras cuidadosamente, aprender a vivir bien como la palabra de Dios nos enseña y abstenernos de toda forma de mal. Leer las Escrituras nos da el conocimiento para que podamos, la capacidad para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo pecaminoso. Sin las Escrituras no podemos distinguir con total claridad qué está bien y qué está mal. Podemos por sentido común darnos cuenta de algunas cosas, porque Dios ha puesto en nosotros la conciencia y el sentido común para que podamos tener una noción del bien y del mal, una noción básica. Pero hay cosas que no las vamos a ver, que están bien o que están mal, a menos que vayamos a la Escritura. ¿Cómo adorar a Dios? No hay forma de saberlo a menos que vayamos a la Biblia. La Biblia nos enseña cómo Dios quiere ser adorado. Y por ahí uno hace algo en la iglesia pensando que lo hace para Dios y está mal. Dios en su palabra dice: no hagan eso, no me gusta. Un conocido al que estaba discipulando hace unos años me decía que cuando él se convirtió, fue muchos años en la iglesia, pero no aprendió, no le enseñan toda la Biblia así exhaustivamente. Algunas cositas sí, pero eran como porciones. Había ciertas porciones que se enseñaban mucho y otras ni se tocaban. Entonces había cosas en su vida que él no sabía que estaban mal. Hasta que un día llegó a la congregación donde estaba yo sirviendo en ese tiempo y él se topó con que estábamos leyendo mucho toda la Biblia. Y en la semana de tarea para el grupo pequeño era: bueno, estudien, vamos a la semana que viene a hablar de tales capítulos. Lean esos capítulos previamente. Y mientras él leía en la semana se dio que cosas que él hacía en su vida privada eran pecaminosas. Ahora, nadie en la iglesia le había dicho: che, eso que haces está mal. En parte porque nadie sabía lo que él hacía, pero también porque no se enseñaba sobre esos temas. Entonces nunca se había dado cuenta que, mirá, en el sermón el domingo el pastor dijo, leyó un pasaje y explicó, y me di cuenta que lo que estoy haciendo es pecado.
¿Cuándo se dio cuenta? Cuando leyó la Biblia y dijo, oh, acá Dios dice que esto que yo hago es pecado. No sabía, pero todo el mundo lo hace y todo el mundo lo ve como que está bien y yo pensaba que estaba bien, pero no, Dios me está diciendo que está mal. Te da discernimiento para decir, esto está bien, esto está mal. La Biblia te permite, con su enseñanza, abrirte los ojos y permitirte ver y distinguir y diferenciar, discernir. La Biblia nos habla de que Dios nos da el espíritu de discernimiento, pero para poder ejercitar ese espíritu de discernimiento tenemos que estar llenos del espíritu. Y Efesios 4 y 5 nos enseña que estar lleno del espíritu significa estar lleno de la palabra de Dios. Eso nos permite discernir. Y no solamente nos permite discernir qué está bien y qué está mal, sino que nos permite discernir qué es verdadero y qué es falso. De hecho, Efesios 4, capítulos 4 y capítulo 5, cuando nos hablan de la llenura del Espíritu, que es estar lleno de la Escritura, conocer a fondo la Escritura, nos dice que eso es para que no seamos víctimas, blancos fáciles de falsos maestros que nos llevan de un lado para otro con sus malas enseñanzas. En la época en que ocurrió la Reforma Protestante, el cristianismo se había corrompido mucho y en cierta manera no es muy distinto a lo que está pasando hoy en el mundo evangélico en general. Doctrinas de hombres. Y en ese tiempo, un conocido autor, John Bunyan, autor de El progreso del peregrino, dijo: la razón por la que los cristianos en este día están tan perdidos en cuanto a algunas cosas es que se contentan con lo que sale de la boca del hombre sin escudriñar y arrodillarse ante Dios para conocer de Él la verdad de las cosas. Hace un par de semanas veíamos con mi esposa una película que se llama Hombre de Dios. Es una película nigeriana que trata sobre un hombre, un músico del mundo, que es hijo de un supuesto profeta y apóstol, que el hombre, bueno, el profeta y apóstol muy santo no era, pero bueno, la historia se centra en este joven que se va al mundo harto de las cosas que veía en su iglesia, que era una mala iglesia, se va al mundo y vive mal, pero se enamora de una cristiana, se empieza a ir con ella, bueno, al final se casa con una cristiana en la iglesia, hasta sirve como líder de alabanza en la iglesia, pero sigue viviendo mal. De hecho, sigue teniendo amantes, y hay un amante de él que anda en la droga, y ella le dice: che, mirá, tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos, y estás en la iglesia y pensar que nunca irías ahí, ¿viste? Pero bueno, te metiste en el negocio de la iglesia, ahí hay mucha plata, tenés que hacerte pastor. Y el chabón lo piensa, y a la noche la despierta la esposa y le dice un chamullo: mi amor, me habló Dios, me llamó por mi nombre 3 veces y me dijo que me tengo que ser pastor. Ahora, la esposa previamente había descubierto que su esposo tenía un amante, pero ella nunca dijo: ¿qué te va a haber hablado Dios y llamarte al pastor si sos más pecador hipócrita, que me tenés un amante, te acabo de descubrir? No le dijo eso, le dijo: oh, mi amor, yo sabía que un día ibas a escuchar la voz de Dios, el llamado, gloria a Dios, me alegro tanto. Nunca le dijo: che, veamos, ¿te habló de qué voz escuchaste? ¿Era Dios o era un Satanás ahí? No sé. O está esquizofrénico, mi amor, tenemos que ir al psiquiatra porque está escuchando voces. No sé, porque no sé si Dios te va a llamar pastor haciendo que tiene un amante. No, nunca sospechó, nunca lo detuvo. Le vino con el chamullo y ella le creyó. Y lamentablemente, es una película de ficción, pero lamentablemente la historia real de muchos. Y es porque, como decía Juan Calvino, un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. La Biblia, conocer la Biblia, me da el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, para que no sea víctima, una víctima fácil, un blanco fácil para los falsos maestros. Versículo 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La palabra de Dios permanece para siempre, es eterna.
No muere nunca, está viva, es eficaz, es eterna, permanece para siempre, jamás pasa de moda, no va a morir, no va a caducar. No importa que este libro haya sido escrito a lo largo de 1500 años, desde el año 4000 a.C., no importa que este libro tenga más de 2000 años, no importa que eso haya ocurrido en Medio Oriente, en la antigüedad clásica, todo lo que dice sigue vigente. Sus enseñanzas son eternas, los principios que nos da no caducan, no pasa de moda. El apóstol Pedro nos lo dice muy clarito en 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, o sea, que no se contamina, que no se corrompe, que no pasa de moda. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, es eterna. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cita Isaías. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. La palabra de Dios no pasa de moda y toda ella es justa. Y lo que nos dice es manifestación de la justicia de Dios que nos confronta y expone nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad, nuestra responsabilidad delante de Dios. Puede pasar que nos moleste por momentos lo que dice la Biblia. Escuchar una enseñanza de Dios puede ser molesto, incómodo, porque nos toca en nuestro pecado, pone el dedo en la llaga, nos confronta, nos apunta, nos muestra que estamos mal, en qué estamos mal. Pero también nos da el perdón de Dios y la salvación por medio de la fe en Cristo. Nos habla del amor de Dios. Pero esa confrontación es justamente para que acudamos a Dios en arrepentimiento, para que nos volvamos a Él y para que le obedezcamos a Él. Es una corrección. Nos incomoda, pero al fin y al cabo nos acerca a Dios, nos lleva a Dios y nos muestra al Dios verdadero, el Dios justo. Como dice el Epístola a los Romanos en el capítulo 3, que no hay justo ni en uno, que no hay quien busque a Dios, pero Dios en su palabra nos revela la justicia de Él, su justicia, la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús, que nos da la salvación por la fe en Él, para que a fin de cuentas Dios sea el justo y el que declara justo a los que se han arrepentido y creído en Él. Versículo 10. Deseable más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. A partir de acá se nos habla también de lo deleitable que es la Biblia. La palabra de Dios es un deleite para el pueblo de Dios. La miel es dulce, es agradable. El oro fino es bonito y tiene valor, mucho valor. La palabra de Dios tiene mucho valor para el pueblo de Dios. Es más valioso que el oro. Es dulce para nosotros, es agradable. Nos debe dar gusto leer las Escrituras, escudriñarlas y obedecerlas. Nos debemos deleitar en la palabra, así como nos deleitamos con una comida sabrosa. Así como nos deleitamos de probar algo dulce, como la miel. La Biblia debe ser dulce para nosotros. Dios debe ser una dulzura para nosotros, adorarlo y conocerlo. Debe ser un deleite para nosotros. Nos debe dar gusto. De hecho, el Salmo 1 nos habla que bienaventurado es el hombre
que teme a Dios, le obedece y medita en su palabra de día y de noche. Y hace énfasis en esto, en que medita su palabra de día y de noche. Debemos deleitarnos en reflexionar y obedecer las Sagradas Escrituras. Por último, el Salmo nos presenta una oración, la plegaria del creyente, que escudriña las Escrituras, que se deleita en ellas. Versículos 11 al 14. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. La Escritura nos corrige, y obedecer la corrección de Dios no es tedioso, al contrario, es para bendición. Dios retribuye justamente y bendice a quienes le obedecen. Éxodo capítulo 20, versículo 6, en la entrega de los 10 mandamientos, justamente la ley de la que habla el Salmo, Éxodo 20, versículo 6, nos dice que Dios muestra misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios bendice a quien le obedece. Y los invito a después leer durante la semana en sus casas Levítico 26 y Deuteronomio 28, que nos hablan de las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios es un Dios de retribución que no solamente retribuye en el juicio final, en vida, antes del juicio final, Dios retribuye, recompensa justamente. Y Él recompensa con bien, con bendición a los que obedecen su palabra. No es que obedecemos a Dios y Dios es un tirano y no hay ninguna recompensa después. Dios es amor. Y se complace en vernos obedecerle y nos bendice por ello. Hay fruto en hacer caso al Señor. Versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Como decía hace un rato, conocer la palabra de Dios nos ilumina, nos confronta, nos corrige y nos hace madurar espiritualmente. Muchas veces pasa que no somos conscientes de nuestros pecados hasta que vamos a la palabra de Dios y somos confrontados por Dios. Y entonces procedemos al arrepentimiento, al volvernos a Dios. Es una hermosa oración pedirle al Señor: Señor, estoy por leer tu palabra, mostrame mi pecado, corregime. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Versículo 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. La verdad que conocer la Escritura no solamente nos muestra la salvación por los pecados pasados, sino que también nos salva con relación a nuestro presente y futuro. Nos preserva en santidad y nos previene para que no cometamos pecados futuros y así no tenemos que pasar por sufrimientos vanos que no eran necesarios. Hay cosas en la vida que uno las aprende sufriendo y a veces inevitable. Era necesario pasar por ciertas circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero hay sufrimientos y aprendizajes que vienen de esos sufrimientos que son resultado de nuestro pecado y no teníamos por qué pasar por eso. Dios ya nos decía: seguí este camino, es más sabio, no este otro. Pero nosotros vamos en pos del pecado y después decimos: Dios tenía razón. Pero Dios ya te dijo antes. Entonces ese sufrimiento y ese nuevo aprendizaje, gloria a Dios que aprendiste, pero era totalmente necesario tener que aprenderlo pasando por ese sufrimiento. Dios te estaba queriendo guardar de tu pecado y no querías obedecerlo, no querías hacerle caso. A veces escucho jóvenes que dicen: ¿cómo me hubiera gustado conocer a Dios antes para no vivir las cosas que viví en este tiempo? Me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. La verdad es que la palabra de Dios nos previene y nos preserva, nos guarda de no caer en pecados futuros. Nos da la sabiduría para vivir bien. Y por último,
Sean gratas tus palabras, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El Salmo concluye con esta oración pidiendo al Señor que luego de escudriñar su palabra y de obedecerla, Dios transforme su vida de tal modo que su vida sea una ofrenda agradable a Dios. Y ese es otro beneficio que obtenemos al escudriñar las Escrituras. Nos enseña a vivir como ofrenda grata al Señor, nos enseña a vivir de una forma que a Dios le agrada. Romanos 12, 1 y 2. Nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, como una ofrenda, aceptable a Dios, una ofrenda grata, agradable a Dios, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El Señor nos exhorta en su palabra que pensemos como Dios, que aprendamos de Dios para empezar a pensar como Él, no como el mundo piensa. Y para que así vivamos de tal forma, vivamos conociendo la voluntad de Dios, vivamos haciendo lo que es bueno, aceptable y perfecto, vivamos bien y nuestra vida entera sea agradable a Dios. La palabra de Dios también nos corrige contra falsas enseñanzas del mundo, para que justamente pensemos como Dios y hagamos la voluntad de Dios y vivamos bien. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dicen: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Pero está hablando de fortalezas espirituales, y por espiritual acá se refiere a ideológico. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La Biblia nos enseña la verdadera voluntad de Dios y cómo debemos vivir correctamente. Opuesto a lo que opina el mundo, opuesto a las filosofías de este mundo, a las ideologías de este mundo y a las creencias apartadas de Dios. Y nos lleva en obediencia al Señor. Corrige nuestros pensamientos, corrige nuestros dichos, corrige nuestros actos. Pero para que al final vivamos bien y nuestra vida agrade a Dios y seamos bendecidos por Él. Por lo tanto, debemos deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en la Biblia de continuo. Este salmo nos habla de cuán excelsa es la Biblia, cuán dichoso es el que la estudia y la obedece. Cuántas bendiciones hay para los que continuamente leen las Escrituras exhaustivamente, la estudian, por sobre todas las cosas la ponen en práctica. Somos el pueblo del libro. Dependemos de este libro. Dependemos de la palabra de Dios. En ella está todo lo que necesitamos para la vida. Todo lo que necesitamos para la vida eterna y para esta vida en este mundo. Todo lo que nos dicen los profetas y apóstoles en la Biblia tienen que ver con las enseñanzas de Dios reveladas y conservadas en las Escrituras. Toda nuestra vida depende de la Biblia. Debemos continuamente alimentarnos y nutrirnos de ella. Así como un ser humano, un cuerpo no puede vivir sin alimento, nosotros necesitamos en el espíritu alimentarnos de la palabra de Dios. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos conocer al Señor más y más y ser cada vez más como Él. Por eso el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 1 al 3 nos dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación,
Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Deseen como recién nacidos la leche pura de la palabra. Tenemos unos cuantos bebés acá. Y cuando quieren ser alimentados, ¿cómo lloran? Porque saben que su vida depende de ese alimento, de esa leche. Nosotros debemos ser como esos niños, esos bebés, que claman a Dios por el alimento que es la palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que en verdad han probado la bondad del Señor. Escudriñemos las Escrituras, meditemos en ellas de continuo. Obedezcámoslas y deleitémonos en la lectura y meditación continua de las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor y Dios, gracias por habernos dado tu palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros, haberte dado a conocer al mundo por medio de tus profetas y apóstoles que pusieron por escrito, por tus órdenes y por tu inspiración, tu palabra. Gracias porque esa palabra tuya ha sido conservada, preservada a lo largo de los siglos y está ahora en nuestras manos, impresa en nuestro idioma. La tenemos también en nuestros celulares, Señor. Gracias porque nos ha dado tu palabra y no hay forma de decir no la tengo. Señor, gracias porque nos das tu palabra. Ayúdanos a valorarla, más preciosa que el oro, más dulce que la miel. Que nos deleitemos en escudriñar tu palabra, en meditar en ella y sobre todo en obedecerte, en obedecer lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Señor, transforma nuestras vidas. Haznos más parecidos a Cristo. Danos crecimiento espiritual en la medida que crezcamos en leer tu palabra y obedecerla. Que sea cada día acudir a ella en busca del alimento espiritual. Danos esa hambre, esa sed por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.